próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Soy Pedro Alonso Jaimes Lasprilla y este es mi retrato. Bueno, a Pedro Alonso Jaimes Lasprilla lo que más le hace feliz es atender los pacientes, hacer consulta y en mis años jóvenes operar. Yo era buen cirujano y atender partos, me he dicho, todo lo que es la competencia de la medicina, todo eso me fascinaba y me fascina. Por eso cuando yo salgo de la casa, le digo a mis hijos y a mi señora, me voy a hacer lo que más me gusta. O sea que siempre por encima de todo ha sido la medicina, el trabajar con pacientes, en hacer consulta y en mis años mozos, operar. Él, Pedro Alonso, es un hombre dado al servicio y como lo menciona, su pasión es la medicina y ayudar a sus pacientes. Es un hombre que toma las dificultades como oportunidades, tanto así que tuvo que luchar para llegar a la medicina. Las dificultades las tomo como unos retos. Entonces, prácticamente para mí no hay nada difícil. Cuando se presenta una dificultad, ya estoy pensando en cómo sortearla, cómo pasar por encima de ella, porque desde que estaba pequeño, cuando yo de 4 años, 5 años, yo decía que iba a ser médico, mi papá, él le parecía increíble que digamos un hijo de él fuera a ser médico. Entonces él siempre me hizo contrapeso a que yo fuera médico. Y a pesar de esa dificultad, porque no había para la matrícula, no había para la inscripción en la universidad, nunca había plata para eso, para yo cumplir mi anhelo, a pesar de eso, yo pasé a la universidad, terminé medicina y aquí estoy. Pedro Alonso Jaimes Lasprilla nació el 12 de febrero de 1949 en San Gil, Santander, en un hogar de 10 hermanos donde, siendo el mayor, tuvo sobre sus hombros la responsabilidad de ser un ejemplo. En familia, al doctor Pedro, como le dicen acá en Andes, le decimos cariñosamente Loncho. Él fue el primer hijo de Marina Lasprilla, una mujer que a su vez fue la primera hija de una familia de 14 hermanos. Loncho tuvo 9 hermanos y gracias a su constancia, dedicación, deseos de superación y berraquera, su principal mérito fue atreverse a ir a la universidad a estudiar medicina y abrir trocha para el resto de la familia y para muchos jóvenes de limitados recursos de San Gil que nunca soñaron con poder ir a la universidad a ser doctores. Yo me defino como una persona que goza sirviéndole a la gente. Esa es mi debilidad, servirle a la gente. Me defino como una persona que siempre soy servicial y mediante la medicina hago ese servicio. Y eso es lo que más me defino como un agente de servicio a la comunidad. Mi papá, que a modo pues, de referencia le decimos es el papá, ¿sí? Significa un faro de orientación en muchos aspectos, por no decir que en todos los aspectos de la vida. Una motivación, una alegría, obviamente, y un ejemplo a seguir en muchos aspectos, tanto personales como profesionales.
Hace 42 años conocí un hombre maravilloso. Puede sonar a frase de cliché, pero de verdad que es maravilloso. Su honestidad, su ética como médico, su respeto por las demás personas, eso lo caracteriza a él, y por el amor a su medicina y al trabajo. Es un hombre íntegro, que tiene sus debilidades y sus fortalezas como todo ser humano, sí, pero son mayor las fortalezas que las debilidades. ¿Y qué representa todo? Una fortuna gigante, porque para mí, para Pedro, para mi mamá y para la comunidad de Andes, pues es una fortuna tener una persona como mi papá al servicio. Y nosotros siempre hemos dicho que no hemos tenido la necesidad de ganarnos el baloto, porque ya con su presencia, con sus enseñanzas, con su tranquilidad, ya es más que suficiente fortuna para nosotros tenerlo en nuestra vida. Su infancia estuvo rodeada de juegos tradicionales, estudio y trabajo familiar, una experiencia que le ayudó a fortalecer su responsabilidad. San Gil es una ciudad donde hay quebradas, así como acá en Andes. Entonces yo salía de la escuela, nos íbamos para la quebrada, nos metíamos a los lagos, a los charcos, y la pasamos así estudiando y jugando. Pero entonces había una cosa que no lo tienen todos los niños, que mi papá tenía un negocio en la casa de mercado, entonces nosotros teníamos que ir a ayudarle a vender papa, yuca, panela. Entonces ese era un compromiso anexo que teníamos y hemos tenido desde niños. Ya pues mi papá faltó, mi mamá ya está de 95 años, entonces ese negocio de abarrotes se vendió, pero digamos en el curso de mi infancia, de mi bachillerato, incluso de mi universidad, nosotros en vacaciones teníamos que ir a ayudarle a empacar, a vender y a hacer cuentas de la venta de cosas allá en el negocio. Su afinidad por la medicina surgió desde muy pequeño, cuando pasaba días enteros con su abuela. A mi abuelita la fue a ver un doctor, yo tendría por ahí que unos 4 o 5 años, y yo estaba en compañía de mi abuelita, y a mí me interesó, me llamó la atención el tensiómetro, el fonendoscopio, todos los utensilios, el maletín del médico. Entonces el médico incluso me miró y me dijo: ve, este niño tan interesado en esto. Después él se fue, entonces mi abuelita dijo: Pedro, estudia medicina, que es muy bueno. Desde ese entonces yo comencé con esa inquietud, y yo era el que en el colegio abría las ranas, yo era el mejor en anatomía, era el mejor en biología, en la universidad también, en el bachillerato, pues yo era con todos los profesores de anatomía, biología, y eso fue como estimulándome. Lo más placentero es cuando la gente me llama y me da las gracias, ¿no? Doctor, me alivié. Precisamente ahora cuando entré, pregunté por un niño que vi y me dijeron: no, el niño ya está muy bien. Esa es la mayor satisfacción, más de lo que uno cobra por la consulta. Lo mejor que hay es ese paciente que le dice: doctor, me alivié, o el niño se me alivió, o mi señora se me alivió, me siento muy bien, estoy mejor, desde que usted me vio ya me he sentido muy bien. Entonces eso es la satisfacción más grande. E incluso, por ejemplo, a uno le dicen, una señora ya muy adulta de 90 años: ay doctor, yo no sé qué voy a hacer cuando usted se muera, porque ¿quién me va a ver entonces a mí? Entonces uno pues ve que para esa persona es como médico indispensable en la vida de esa gente.
Pedro Alonso llegó a Andes por una oportunidad para avanzar en sus conocimientos y trabajar con una comunidad a la que pudiera ayudar. Estando en Santa Fe de Antioquia, llegó a su vida la posibilidad de laborar en Andes. Pues allá pues los compañeros y allá pues allá rotaban especialistas, vieron mis habilidades como cirujano, porque yo soy bueno para operar. Entonces ya dijeron, hombre, en Andes falta un médico, pero que sea todoterreno. Entonces me escogieron a mí, dijeron, no, váyase para Andes. Y llegué acá de médico de planta en el 80. Aquí en el hospital trabajé 20 meses como médico de planta. Ya después incluso me ofrecieron Urrao para irme director de Urrao, pero entonces yo aquí afortunadamente tenía muchos pacientes y eso pues dije no, yo me voy a quedar acá. Fuera de eso ya estaba ennoviado con mi esposa, entonces todo eso hizo que me quedara acá de médico trabajando particularmente. Sin embargo, yo seguí trabajando en el hospital como otros 2 años. Yo siempre bajaba a operar, hacíamos cesáreas y trabajaba en coordinación con el hospital. En ese entonces, y como lo narra Pedro Alonso, fueron muchos los factores que influyeron para no irse de Andes, municipio donde se enamoró de Cecilia, quien hoy es su esposa, y recuerda ese primer encuentro con él como si hubiese sido ayer. Yo estaba haciendo el año rural de enfermería acá en el hospital de Andes. Ya me faltaba un mes como para cumplir mi año rural cuando llegó él como médico de planta. Venía del hospital de Santa Fe de Antioquia. En una noche, una niña donde yo vivía se enfermó y yo la bajé al hospital. Entré por urgencias y le dije a mi compañera, que en ese entonces era Alba Quintero, le dije, Albita, tengo esta niña, se brotó de un momento para otro, por favor llame al médico. El médico llegó, la miró, la evaluó y ordenó un medicamento. Entonces yo le dije, doctor, ¿venoso o intramuscular? Él me miró y me dijo, venoso. Pues con la duda, porque yo estaba en vestido de calle, no me había visto nunca, él había llegado hacía 2 días. Bueno, entonces yo le dije a Albita, Albita, yo tranquila le aplico el medicamento a la niña y muchas gracias. Le apliqué el medicamento y me fui. Al otro día me tocaba turno de 7 a 7 y cuando llegué al hospital a las 7 de la mañana a urgencias, él estaba ahí. Mi compañera me dijo, ay Cecilia, el doctor nuevo, me preguntó que quién eras, que por qué te desenvolvías así, que dónde vivías, que cuánto hacía que habías estado acá, que habías llegado. Y yo le dije que era una enfermera de acá y que estaba haciendo el año rural y que trabajaba acá. Bueno, pasó ese día, él se despidió porque él había hecho turno de noche. Al tercer día fui yo otra vez a urgencias a turno y me tocó con él. Entonces me dijo que yo era muy bonita, que yo era muy inteligente, que era muy ordenada en mi trabajo, que le gustaba cómo trataba al paciente y me regaló una cajita de chicle. Yo le dije, doctor, muchas gracias, muy amable, me encanta que vea eso en mí y que se sienta a gusto trabajar conmigo. De ahí en adelante empezó que yo estaba en hospitalización, subía y me regalaba una cajita de chicle. Bueno, a Cecilia la conocí cuando llegué aquí a Andes. Ella me llamó la atención porque es una persona muy hábil, muy inteligente. También le gusta servirle a la gente. Entonces, desde cuando yo la conocí, encontré muchas compatibilidades con mi modo de ser. A mí me gustaba trotar, me gustaba bailar, a ella le gustaba bailar, le gustaba trotar, entonces teníamos muchas cosas y era enfermera, entonces nos comentábamos los pacientes, ella muy ávida por el conocimiento médico también, sabía cómo todos los procedimientos, el protocolo. Entonces, por ejemplo, llegaba un paciente con una herida a tórax
entonces mientras yo me ponía los guantes, ella ya estaba canalizando el paciente, ya me organizaba todos los aparatos para pasar las ondatoras, o sea que cuando yo llegaba, ya ella me presentaba el tubo, me presentaba la pinza, me presentaba el bisturí, y así era operando. Yo no necesitaba decirle nada, sino que levantaba la mano y ella me ponía la pinza precisa, y eso pues obviamente fue estimulando ese gusto por ella en todos los sentidos, y ya con el correr del tiempo, a los 16 meses, el padre Rigoberto nos casó. Pedro llegó a Andes para quedarse, para ser un hijo de corazón, para ayudar a las comunidades desde su saber. La gente, el hecho de poder marcar una diferencia en lo que se hace, en el servicio. También va de la mano del reconocimiento y de la gratificación por las cosas que uno hace. Eso es muy importante, o sea, y él incluso lo dice, la gratificación es muy importante del poder servir, de verse reflejado en lo que se hace. Pedro Alonso, una vez charlando con él, me decía lo mismo, que esto tiene aquí como un imán, porque llega uno y no solamente encontró aquí un sitio muy especial para él realizarse como ciudadano, como profesional, y no también en su vida como persona, porque aquí encontró el amor y aquí se dedicó a levantar su familia, de la cual disfruta ahora permanentemente, porque ellos nunca se han separado de su lado prácticamente, sino cuando se fueron a estudiar sus carreras. Y es que no solo estuvo de la mano de las comunidades por el rol como médico, también se ha dedicado a la política. Eso sí, nunca descuidó a su familia. Él en un tiempo fue muy político, como eso cuando Galán. Fue 4 periodos concejal. Y él sacaba su tiempo, él todos los días se levanta a las 4 de la mañana a estudiar y a preparar sus programas, porque hace 40 años que él tiene sus programas de la radio, en la televisión, y a estudiar, y va a todos los congresos médicos, se actualiza muchísimo. Entonces a las 4 de la mañana él se levanta, se pone a estudiar, se pone a preparar, y en la noche se la dedicaba a los niños. De 6 a 9 que se acostaban era para ellos. Y la política era ciertos días, los sábados, los miércoles, muy difícil. Esa parte fue muy difícil, y para mí muy difícil, porque la política a través de los tiempos es un tema complicado. Una de las cosas importantes que yo quiero que el mundo, que la gente se entere, es que uno le imprime a los hijos el estudio, es viéndolo estudiar a uno, ¿no? Si los hijos lo ven a uno leer, lo ven estudiar, lo ven que quiere su carrera, eso hace que ellos cojan por el camino que debe ser. Entonces, tanto Pedro como Felipe, ambos siempre me vieron leyendo, estudiando, todavía, ¿no? Entonces, me ven que yo me esmero mucho por estar pendiente de mis pacientes, me esmero mucho por estar en consulta, siempre que esté bien. Aquí en Andes yo hago consulta permanentemente. Es más, incluso ahora, por ejemplo, que ya estoy como más relajado, yo siempre me voy para el consultorio, entonces ellos me dicen, papá Gomoso. Realmente mi papá siempre tuvo un enfoque muy académico. Para él el estudiar, el especializarse es muy importante. De hecho, uno de los grandes éxitos como profesional, tanto de él y de parte como mía, es eso, el constante aprendizaje, el constante querer mejorar en los aspectos académicos, ¿sí? Entonces, realmente, y como ejemplo que él lo colocó, es ese impacto tan tangible que es ser un profesional aquí en Andes. Después ya Pedro me dijo, no, yo quiero estudiar
odontología. Juan Felipe ya se inclinó ya por la ingeniería agropecuaria y ya se especializó en administración, ahora se especializó en café, ya es profesor de varias universidades, exporta café, tiene su empresa de café. Y Pedro está conmigo, él trabajó un tiempo, él también se especializó en gerencia hospitalaria, manejó una clínica en Envigado un tiempo, pero entonces decidió venirse para acá y para mí pues fue una noticia muy buena porque uno siempre quiere tener los hijos al lado de uno y qué más que trabajar con ellos. Y en este momento pues estamos trabajando. Cecilia, por ejemplo, se pensionó y después se fue a hacer el curso de higienista dental y le ayuda a Pedro. Él no es de llamar todos los días, no estar pendiente ahí siempre, pero es incondicional. Cuando uno lo necesita en los momentos claves, siempre va a estar y él tiene una particularidad que nunca se queja. Él cuando uno le cuenta un problema, él le busca la solución por donde sea, así tenga que hacer el esfuerzo que tenga que hacer. Entonces, ha sido un apoyo muy grande tanto para nuestra empresa como para la empresa de Pedro, porque siempre sabemos que va a estar ese soporte ahí. Sea lo que sea, él va a estar ahí para ayudarnos de manera incondicional. Entonces es una tranquilidad que nos da para arriesgarnos en los proyectos que hay veces en el emprendimiento se da, que uno siente como cierta inseguridad, pero cuando uno habla con él, dice, no, tranquilo, hágale, que cualquier cosa yo estoy ahí para apoyar. Entonces ha sido muy importante. Pedro Alonso es entonces un fiel retrato de servicio, de ayuda constante y de entrega, cualidades que solo despiertan gratitud en quienes lo rodean. Gracias. Gracias por habernos dado todo. Me pongo un poco sentimental, pero no tengo sino esas palabras para decirle gracias por ser como es, por dar lo que da, por estar con nosotros, por estar con la gente de Andes, por ser tan querido. Muchas gracias. Me vas a hacer llorar a mí, doña Celsi. Como hermano menor y beneficiario directo de todas sus enseñanzas y su ejemplo, con amor de hermanos, le doy las gracias por su ejemplo y abrirnos caminos. Muchas gracias, Loncho. Como decía coloquialmente un amigo mío campesino, yo le diría al doctor Pedro que lo admiro mucho, que me envidia esa gran personalidad que tiene y que tengo testigos de eso. Entonces, el gran anhelo mío es que continúe así, porque como decía otra gran persona que yo conocí, un líder no tiene derecho ni a cansarse ni a aburrirse. El papá sabe que nosotros lo queremos mucho, el papá sabe que lo respetamos demasiado y el ejemplo de templanza, de honestidad, de gusto por lo que hace, de amor hacia nosotros y hacia la comunidad es algo que siempre va a permanecer en todos nosotros y de verdad lo queremos muchísimo. Muchas gracias por todo. El papá sabe que es parte fundamental de nuestra vida, que lo que somos es gracias a lo que él nos enseñó y que seamos personas tan felices es gracias a él, a lo que nos enseñó desde siempre, de hacer lo que más nos gusta, de tener esa capacidad de desapego que nos enseñó desde muy pequeños, de enseñarnos que la tranquilidad no tiene precio. Todo eso es lo que le agradecemos y vuelvo con el principio. Nosotros no tenemos necesidad de ganarnos el baloto porque ya lo tenemos y ya lo hemos disfrutado por todos los años que hemos tenido a su lado. Él es el doctor Pedro. Él es esa persona que siempre está ahí para servir, para amar,
y que Dios lo bendiga siempre y lo proteja y que nos dure mucho tiempo. El doctor Pedro, como se le conoce en Andes, es un médico, padre y amigo. Él es un retrato viviente de liderazgo y vocación de servicio.